Muchas gracias, buenos días para todos, gracias por acompañarnos. Hoy estamos dando inicio a la tercera sesión de nuestro Seminario Permanente de Lenguas Nativas del Instituto Cari Cuervo. Y el tema que hemos estado trabajando este año es sobre expresiones de género en distintas lenguas. Entonces, para hoy nos acompaña Martine Brühl. Ella es lingüista de la Universidad de Leiden. Ella empezó su vida universitaria en la Universidad de Leiden, en la Facultad de Humanidades, donde recibió su título de licenciatura en estudios latinoamericanos con especialización en lingüística. Y después ella avanzó en títulos de maestría en lingüística y estudios de América indígena, y su título de doctorado es en lingüística. Para el doctorado, Martine realizó un trabajo de campo con los sionas del Ecuador, que dio como resultado su tesis doctoral sobre tipos de cláusulas y evidencialidad en el siona. Después del doctorado, Martine también trabajó como docente en el programa de Lingüística General y Comparativa en la Universidad de Ratisbona. Luego, ella hizo un proyecto de documentación del siona del Ecuador en la Universidad de California en Berkeley como becaria postdoctoral. Y después ella, después ella recibió otra posición postdoctoral para trabajar con la lengua ahuapit en el Ecuador, en la Universidad de Lyon II. Y en los últimos 2 años, Martine es profesora asistente de cátedra en Lingüística y Estudios de América Latina Indígena en la Universidad de Leiden. Hoy Martine nos va a estar presentando sobre estas expresiones de género en el siona ecuatoriano. Le damos la bienvenida a Martine. Cómo funciona la dinámica del seminario es, ustedes pueden hacer sus preguntas a medida que les van surgiendo. Para esta ocasión, Martine nos ha pedido que le vamos pasando las preguntas a medida que van surgiendo y no dejar una sesión final de preguntas, sino las vamos incluyendo durante su presentación. Entonces, para que tengan en cuenta, a medida que les surjan preguntas, nos las pueden pasar y nosotros se las vamos pasando a Martine. Muchas gracias nuevamente por la asistencia. Gracias a Martine por esta charla que nos va a presentar. Y pues quedamos atentos. Muchas gracias. Adelante, Martine. Muchas gracias, Catherine, y muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes. Y bueno, aquí empiezo mi presentación. Como ya dijo Catherine, me pueden hacer preguntas durante la presentación. Prefiero que estemos todos al tanto, ¿no? Y también si es que, sí, también al final, si es que hay más preguntas, también lo podemos ver, ¿no? Pero si es que siente que se están perdiendo, no se siente mal de hacerme preguntas durante la presentación, y quiero pedirles perdón de antemano por mi Spanglish, porque sí, en la casa hablamos español, pero en el trabajo siempre hablo en inglés, ¿no? Entonces mi vocabulario lingüístico en el inglés, en el español no siempre es el mejor, y bueno, entonces sí es, y yo sé que en Colombia tienen unos términos hermosos para muchas cosas, entonces a veces tal vez voy a utilizar otro término, pero me avisan nomás. ¿Es eso lo que quieres decir? O no me interrumpan nomás. Bueno, entonces lo que quiero hablar hoy, que es un título un poco, o es muy técnico, parece que es de la categorización de nominales en el siona del Ecuador. Y quiero mostrarles cómo funciona la animacidad con el género y con los clasificadores específicos en esta lengua. Y bueno, espero que todos esos términos estén claros después o semiclaros después de la charla. Entonces, vamos pasando los diapositivos. Bueno, entonces mi charla se trata de categorizar palabras, ¿no? ¿Cómo categorizamos palabras en las lenguas? Bueno, hay las clases de palabras, ¿no? Como los verbos, los sustantivos, los pronombres, ¿no?
y los demostrativos, tenemos los adjetivos, ¿no? Hay muchos nombres. Bueno, dependiendo de la lengua hay más, ¿no? Y bueno, en esta charla quiero hablar de los nominales que incluyen en el Siona por lo menos los sustantivos, los pronombres en los demostrativos. Estos todos caen bajo ese sistema de categorización, ¿no? Entonces eso será la parte que quiero presentarles. Entonces, la categorización nominal, bueno, muchas veces se habla de los sustantivos, ¿no? Pero si ves las clases de palabras como verbos sustantivos, muchas veces no son clases homogéneas, ¿no? No todos los sustantivos en una clase se comportan de la misma forma. Entonces, hay subdivisiones, por ejemplo, en el caso de los sustantivos, hay género, ¿no? De lo que se trata este seminario. Por ejemplo, la manzana es femenina, ¿no? Y el carro es masculino. Entonces, todas las palabras que son de la clase femenina van a comportarse un poquito diferente, no van a tener otro artículo, van a tener toda la concordancia diferente que las palabras masculinas, ¿no? Y bueno, también hay la distinción de contable versus no contable, ¿no? Por ejemplo, si hablo de manzana, si es que estamos hablando de las frutas, es posible contarles, ¿no? Y si hablamos de leche, es una masa, entonces va a ser, en muchas lenguas uno va a ver diferencias, ¿no? Si hablas si digo una leche, entonces tengo que pensar en un envase, ¿no? Pero si pienso en una manzana, ya es una categoría en sí, ¿no? Y en lenguas vas a encontrar diferentes comportamientos de estos tipos de sustantivos. Pero por ahora nos interesa más ese primer diferencial de género. Y bueno, vamos a ver cómo eso funciona en el Siona. Bueno, también en la categorización es como un término muy amplio, ¿no? No tiene, puede ser que sea abierta con marcas, ¿no? O puede ser inherente. Entonces, si estoy hablando de inherente, puedo pensar en las palabras hombre y mujer, ¿no? Hombre, no hay ninguna marca que lo hace masculino, ¿no? Pero es una característica inherente de la palabra hombre que sea masculino y una característica inherente de la palabra mujer, que es mujer. También puede ser algo abierto, ¿no? Algo que está marcado, entonces en manzana, la A muestra que es una palabra femenina versus carro, carro termina en O, entonces es una palabra masculina. No, en el español no es tanto blanco y negro, ¿no? Pero eso es la tendencia, ¿no? Entonces eso también vamos a ver en el Siona, que hay como una categorización que es inherente, que uno no puede ver desde afuera, y hay una abierta que va con marcas, ¿no? Que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la categorización nominal del Siona? Bueno, les voy a mostrar el sistema, que espero que al final de la charla esté más clara, ¿no? Bueno, existe de todos los sustantivos, hay sustantivos animados y al otro lado van los inanimados. Entonces se ve que dentro de los animados hay las formas femeninas, las formas masculinas y hay los que no tienen clasificación. Y en los inanimados hay la diferencia de clasificado, que tiene un clasificador, y de los no clasificados. Bueno, pero ese primer cambio de animado, inanimado, es algo que es una categorización inherente. Lo que va abajo, lo que es todo ahí, hay una marca abierta, hay como una forma que indica qué es, ¿no?
bueno, los no clasificadores no tienen la forma, pero los otros tienen clasificadores que marcan eso, ¿no? Entonces vamos a ver esas dos formas, ¿no? Animados versus inanimados. Eso es lo que vamos a ver en muchas partes de la gramática. La categorización abierta es lo que vamos a ver en una parte, es mucho menos amplio ese uso de ese sistema. Bueno, entonces lo que vemos es que esa categorización muestra un comportamiento morfosintáctico de los sustantivos y los otros nominales. Y bueno, en la parte de la categorización inherente, que era la animada versus la inanimada, vemos que bajo esas condiciones cambia el marco de caso, la concordancia nominal, la concordancia verbal. También tiene que ver con los clasificadores nominales y también la marca de número. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con esa categorización inherente, mientras que la categorización no herente, entonces la abierta, esa solo se ve en los clasificadores nominales y en la marca de número. Entonces eso es el sistema que les quiero presentar durante esta presentación. Entonces, mi interrogante de investigación es ¿qué papel juega la clasificación nominal? Entonces, los clasificadores nominales en el sistema de categorización nominal en el Ciona del Ecuador. Lo que pasa es que en muchas lenguas amazónicas siempre si es que hablan de categorizar nominales, sustantivos, siempre hablan de la clasificación nominal. Entonces yo también, el Ciona lo trataba de entender a través de eso, pero de ahí me di cuenta que hay mucho más, ¿no? Entonces quería ver todo el imagen del sistema, ¿no? Entonces vamos a ver a qué medida son importantes esos clasificadores, ¿no? En el Ciona, no digo en todas las lenguas amazónicas. Entonces esto es el esquema de la presentación, como lo quiero hacer. Entonces, primero quiero darles una pequeña introducción sobre el Ciona del Ecuador, sobre la terminología que utilizo. De ahí quiero ver el sistema de clasificación nominal en el Ciona, la concordancia nominal, la marca de número, la marca de caso, y después la concordancia verbal, y termino con conclusiones. Entonces, la introducción. Bueno, el Ciona del Ecuador es una lengua tucano occidental. Es hablado en 7 comunidades en el noreste del Ecuador. Y es en la provincia de Sucumbíos, ¿no? Que queda justo al sur del departamento, creo que es, ¿no? Del Putumayo. Entonces ahí están los cionas de Colombia también, estamos muy cerca. Y en unas comunidades la lengua se habla, bueno, todos los niños hasta que van a la escuela son monolingües en Ciona. Entonces ahí la lengua está muy vital, ¿no? Pero en la mayoría de las comunidades se ve un porcentaje mucho más bajo de los niños que lo hablan. Y en una comunidad la lengua, hay 3 personas que lo están hablando. Entonces en estas 7 comunidades el nivel de habla es muy, muy distinto, ¿no? Bueno, esto es el mapa. Entonces ya ven el Putumayo aquí, ¿no? Y aquí abajo está la provincia de Sucumbíos y los cionas están en esta zona donde están los puntos azules y rojos, que son Puerto Bolívar y Sotosiaya, que son como mi casa ciona, ¿no? Ahí es donde me sabe recibir muy bien. Entonces tiene más o menos 300 hablantes, entonces una lengua bastante pequeña. En Colombia lo que me han contado es que hay más personas que son del pueblo ciona, ¿no? Pero que la lengua hay mucho menos hablantes. Entonces, bueno,
ahí está la diferencia. Bueno, y de ahí es parte de la familia Tucano, como ya dije, la familia Tucano consiste de dos ramos. El uno es el occidental, donde está el Siona, ¿no? Y el otro es el oriental, donde hay muchas lenguas que se hablan en Colombia, como Barazana, Cubeo, Tatuyo, Tuyuca, y muchos más, ¿no? Y los Sionas, ese, ese ramo del occidental es mucho más pequeño y hay una parte, el coreguaje y los sionas están en Colombia, ¿no? Los sionas también están en el Ecuador y los secoyas creo que también hay en Colombia, pero están muchos en Perú y también en el Ecuador. Y maiquí es la lengua que también antes se sabía llamar el orejón, que está en Perú. Y el Siona Secoya lo pongo como una lengua no por lo que quiero decir algo a los hablantes, ¿no? Para ellos son dos lenguas distintas, pero sí son bastante cercanas. Yo les he visto a sionas del Ecuador hablando con secoyas del Ecuador, viven Sotosiaya, el pueblo donde yo trabajo, ahí está al otro lado del pueblo secoya, entonces se escuchan diferencias fonológicas y también de palabras, ¿no? Pero yo les he visto cómo se comunican muy bien, no hay problema. Con los sionas de Colombia, a veces está un poco más difícil. Yo no sé exactamente cómo es con los secoyas de Perú, pero lo que yo creo es que los sionas y los secoyas en el Ecuador han hecho como un tipo de nivelación de sus lenguas que se parecen más, ¿no? Entonces, pero a veces el Siona del Ecuador tiene más en común con el Siona de Colombia, lo que he visto, ¿no? Entonces, parece que es como como lingüísticamente es como una línea de diferentes dialectos o variantes de una lengua, ¿no? Por lo que en, en una forma sí se entiende bastante entre ellos, ¿no? Bueno, entonces ahora hablando de la terminología que voy a utilizar, entonces una palabra que ya he dicho muchas veces, la categorización nominal, eh, es un término bastante general, ¿no? Lo que he tratado de decir con mi primera explicación es que se trata de de cualquier forma en cómo están organizados los nominales o sustantivos, ¿no? Entonces, entonces puede ser que por una razón, puede ser por lo que son contables versus incontables, ¿no? Que los sustantivos se comportan de otra forma, ¿no? Entonces, estas subdivisiones de los sustantivos de los nominales es a qué me refiero con la categorización nominal. Tal vez también he utilizado la palabra clasificación nominal y bueno, normalmente en mi día a día categorización y clasificación serían como sinónimos, ¿no? Pero lingüísticamente lo utilizo de otra forma porque la clasificación nominal es como una categorización abierta, ¿no? Entonces hay marcos gramaticales, hay algo que marca la diferencia, ¿no? Entonces puede ser esa A y la O en el español para marcar la diferencia entre género, ¿no? Entonces cosas así sería la clasificación nominal. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr en esta presentación? Describir todo el sistema, ¿no? El sistema integral de la categorización del Siona. Entonces, no solo esas marcas abiertas, no solo la clasificación nominal, sino ver cómo se comportan los sustantivos, ¿no? Y también dentro de eso quiero entender el papel de los clasificadores, ¿no? Que a mí
me hicieron tener muchas noches malas, no, no tanto, pero sí me hicieron pensar mucho porque yo iba a través de eso, ¿no? Yo pensaba que así iba a entender el sistema, pero parece que era necesario ver un poco más allá, ¿no? Ya. En la familia Tucano se ha hablado mucho sobre la clasificación nominal. Una de las primeras descripciones de sistemas que tenían clasificación nominal fue hecho por Elsa Gómez Inver, que es una colombiana, sobre el tatuyo, si no me equivoco. Entonces, sí, es algo muy conocido, ¿no? Sobre la lengua. Entonces, es descrito que el tucano occidental y el oriental, las lenguas de ambos ramos, que tienen un sistema de clasificación nominal. A veces se utiliza diferente terminología, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gómez Inver, ella utiliza la palabra marcadores de clase, otros utilizan clasificadores, ¿no? Entonces, tienen sus razones teóricas por eso, ¿no? Pero yo más utilizo el término clasificadores por lo que es lo que más se ha utilizado. Y bueno, también han hablado un poco de la distinción entre tipos de clasificadores, ¿no? Algunos han hablado de los animados entre los inanimados, entonces eso es algo que ya se ha visto, ¿no? Y también hasta qué nivel se utilizan, ¿no? Entonces, algunos han visto que también se utiliza en adjetivos, en cosas que modifican los nominales, ¿no? Entonces puede ser un demostrativo que está con un sustantivo, que ahí también se han encontrado. Eso es lo que ha dicho Gómez Inver para el tatuyo. Y lo que también han dicho es que, por ejemplo, cuando digo la manzana es roja, entonces en el español vemos que manzana causa que roja tiene que también pronunciarse con A, ¿no? Entonces esa concordancia entre formas también se encuentra en lenguas tucano, ¿no? En cubeo también se ha descrito y también en el mahinquí. Entonces vamos a ver si Lecciona también hace eso. Bueno, primero vamos a ver qué es esa clasificación nominal, ¿no? Porque ya les he hablado mucho, pero qué significa, cómo se ve en el Siona, ¿no? Entonces, el Siona tiene marcadores gramaticales para clasificar sustantivos o otros elementos nominales, ¿no? Entonces, aparecen en algunos sustantivos y también pueden aparecer en demostrativos y pronombres. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, esta palabra Joel significa canoa, pero la verdad es que la parte yo es lo que ya es canoa. El wool es un clasificador que es como un contenedor, es algo muchas veces vacío, ¿no? Entonces, juntos significa canoa. Y aquí otro ejemplo que es mehawul. Mehawul es arena, tiene ese clasificador de contenedor y algo que contiene arena es la playa, ¿no? Entonces, se ve que en algunas palabras, como Joel, no hay otra forma de decirlo, no puedes decirlo sin el wood, pero lo que pasa con la palabra arena es que estoy como creando una nueva palabra utilizando ese clasificador, ¿no? Entonces esos son tipos de funciones que tienen. Pero así son todos, así muchas veces son sufijos, siempre son sufijos y muchas veces son cortos así, de una sílaba nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo está organizado? Esto es lo que mostré al principio también, ¿no? Que hay de un lado los animados, hay algunos sustantivos tienen la forma co o, que son los femeninos, y
k o u, que son los masculinos, y otros animados que no tienen ninguna marca, ¿no? Entonces ahí es inherente la clasificación. En los inanimados encontramos un grupo que no reciba ningún clasificador, pero también hay un grupo grande que sí tiene un clasificador de ese tipo, ¿no? Entonces vamos a verle. Ahora para los animados vamos a ver unos ejemplos. Los clasificadores para los animados siempre marcan género, ¿no? Entonces es co para o para los nombres, los sustantivos femeninos. Entonces esto es un ejemplo. Yoheo. Yohe es para hermano o hermana menor, ¿no? Y si pongo el clasificador femenino, significa hermana menor. Y hay k o u para el masculino. Y entonces si tengo esa misma palabra, yohe, si le pongo el u, yohe, entonces ahí estoy diciendo hermano menor, ¿no? Entonces, así, de esta forma, hay muchas palabras. Muchas veces los nombres de los sustantivos de parentesco tienen este sistema, ¿no? Los clasificadores para inanimados tienen significados muy específicos, ¿no? Entonces, los que muchas veces marcan la forma, ya es lo que vimos con el contenedor, que es el wood, ¿no? Otro es el me, en este tame. Ta significa excremento. Entonces, y me es para cosas que son filiformes, entonces que son como cuerdas. Entonces, eso significa intestino. También hay muchas marcas para cuerpos de agua. Por ejemplo, los ríos siempre tienen ya. Entonces, si es que, por ejemplo, Sotosiaya, bueno, el ya es para río. También hay una comunidad que se llama Viaña. Seña significa que es un río, ¿no? Vía es pájaro, entonces río de pájaros. Entonces, otro río en donde viven los sionas se llama Cuyabeno en español, pero en sionas se llama Suqueya. Entonces, el ya significa que es un río y Suque significa, en total significa el río que contiene hojarasca, ¿no? Entonces, esta ya se encuentra mucho en los topónimos. Los lagos tienen la forma ra al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jai es grande, entonces hay un lago cerca de las comunidades en Cuyabeno, que es Jaira, que es la laguna grande, ¿no? También hay formas que marcan partes de plantas, ¿no? Todo lo que es ñe, son árboles o cosas enraizados, porque estos van en todos los árboles y palmas, y también para dientes se utiliza este clasificador. K es para las semillas, ¿no? Entonces, sí se puede especificar qué parte del árbol se utiliza, y mo es una forma que es para los bejucos. Entonces, sí, esos son significados muy específicos que marcan esos inanimados. Y esto es solo un grupo, ¿no? Hay también un grupo de animados que no tienen que no reciben ningún clasificador, ¿no? Ya, la concordancia nominal. Entonces, para animados se utiliza el género natural, ¿no? Entonces se utilizan esas mismas formas que vimos antes, ko y k. Entonces, si es que vamos viendo dentro del sintagma nominal, ¿no? Entonces, como por ejemplo la manzana roja, ¿cómo funciona ahí, no? Y ahora para animados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, Yek mamakere. Entonces, Yek es otro. Ahí tenemos el clasificador masculino. U, que lo hace
otro con O. Y mama es la forma para hijo o hija. Necesitamos el clasificador k para mostrar que es masculino. Y el re es el marcador de caso. Entonces significa otro hijo en total. Entonces ahí es el género natural de la persona que se marca ahí. Esto es dentro, eso es como, eso es dentro del sintagma nominal, ¿no? Si vamos viendo fuera del sintagma nominal, entonces cuando hay correferenciales, hay formas correferenciales dentro de la oración, también cada vez vemos que aparece ese género, ¿no? Entonces aquí, esto es de una historia sobre dos niñas que son llevados por una anaconda, pero la anaconda es un ser especial, ¿no? Y una de las niñas le ve como anaconda y la otra le ve como persona, porque son personas debajo, ¿no? Entonces, la que dijo anaconda, la otra, a ella le mató con brujería, porque no podía verle su ser debajo de su carne, ¿no? No podía ver más allá. Entonces se ve aquí la otra, o no, está marcado ahí, la que dijo anaconda, otra vez casico, marcado con un clasificador femenino. En esta forma, han está marcado con una forma femenina, ¿no? A ella. Entonces, ahí otra vez se ve que en cada forma que se refiere a esta niña, entonces ahí se utiliza una marca femenina, ¿no? Entonces, eso parece mucho al español, ¿no? En inanimados, bueno, yo mucho tiempo decía que era igual, ¿no? Que se utilizaban los clasificadores para marcar concordancia dentro de la oración. Entonces ahí sería la manzana roja, igual, ¿no? Como en español se encuentran los mismos clasificadores que con los sustantivos. Y eso pasa muy poco. Encontré un caso que están hablando de un racimo de chontaduro. Creo que también se llama chontaduro en Colombia. O después me cuentan cómo es. Entonces, aquí vemos que es el modificador, ¿no? Que siawul es otra vez ese clasificador que es de contenedor, ¿no? Entonces vemos que esto está marcado en el modificador, que es sia, pero también en el sustantivo chontaduro. Entonces eso es el racimo de chontaduro, ¿no? Entonces en total significa todo el racimo de chontaduro. Pero esto casi no pasa, ¿no? Que hay los mismos, que se encuentran los mismos clasificadores. Lo que pasa en la mayoría de veces con los inanimados es que se utilizan los clasificadores animados, se utilizan los clasificadores femeninos para hacer concordancia con los sustantivos inanimados. Entonces aquí hay un ejemplo están hablando de los ceibos. Los ceibos, según Luciana, son casas de gente, ¿no? Como, es una casa donde vive la gente. Entonces es una forma inanimada, es un sustantivo inanimado, pero lo que se ve aquí en haunre, en esa forma que se refiere a esa misma casa, que está marcado con un clasificador femenino. Entonces, eso significa, la llaman es a ella, entonces, a la llaman
una casa donde vive gente. Entonces, esto es el patrón que se ve generalmente. Cuando hay un inanimado, todas las formas que se refieren a, o que modifican a ese sustantivo van con formas femeninas. Entonces, eso parece que es no solo femenino en ese contexto, sino también para inanimados, ¿no? Entonces vamos a ver la marca de número. Entonces lo que quiero mostrar aquí, como he tratado de mostrar con las otras formas, es que en la marca de número también vemos esa distinción entre animado y inanimado. Entonces, las marcas de plural para animados, bueno, no todos los animados tienen una marca de plural. Y muchos consisten en 2 sílabas y parecen en forma y significado a sustantivos en la lengua. Entonces, lo que parece ser que no son formas muy antiguas que se encuentran, pero que se han creado relativamente reciente, ¿no? Para expresar el plural animado, digamos. Eso es lo que parece, no es 100% seguro, pero bueno. Entonces, hay esta forma que es WAI, que se utiliza con demostrativos y pronombres y con nominalizaciones. Por ejemplo, ion WAI, que significa ellos, sia WAI, todos, toditos. Y lo interesante es que existe un sustantivo WAI, que significa animal, pescado, carne, ¿no? Entonces, puede ser que se ha desarrollado desde ahí, ¿no? Una forma para ver si es que tiene un poco de autonomía esa parte, ¿no? Ese WAI, ese sufijo, es que normalmente siempre cuando hay un sufijo que empieza con W, ¿no? Con W, entonces siempre pasa la nasalidad de la raíz hacia el sufijo, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, por ejemplo, cuando digo ion WAI, ion es nasal, pero WAI no. Entonces eso parece que ese sufijo todavía tiene un poco de autonomía. Entonces parece que se ha creado recientemente, ¿no? Ese sufijo para el plural. Y lo interesante es que si es que fuera un sufijo muy antiguo, se encontraría en toda la familia, ¿no? Del tucán. Pero en el caso del tucán, de las lenguas tucanos, solo existe en el secoya también esta forma. Entonces parece que es bastante reciente esa creación de este sufijo. Hay otro que es la palabra wati, o el sufijo wati, que se utiliza solo con 2 sustantivos, con domi wati, mujeres, wati. Y parece, o puede ser, que tiene relación con el sustantivo wahti, que significa espíritu. Otra vez, el sufijo empieza con W, pero domi, son formas nasales, ¿no? Pero wati en los 2 casos es oral, no se pronuncia por la nariz. Entonces, no se encuentra este sufijo, no lo he encontrado en otras lenguas tucanos. Si es que alguien sabe que sí lo hay, me gustaría saberlo, pero hasta ahora no lo he encontrado. Entonces, también puede ser que es una innovación reciente, ¿no? Otra forma que se encuentra es la forma doul. Es usado con algunos animales y mucho con los términos, o también con los términos de parentesco. Por ejemplo, ware doul significa los hijos. Y lo interesante es que la palabra doul en sí significa manada, entonces es como una manada de hijos. Entonces, esa forma también se utiliza para marcar el plural. Bueno, en los inanimados el sistema es mucho más sencillo y
tiene mucho en común con otras lenguas tucano. Hay una forma ña que se utiliza con los sustantivos que no tienen ningún clasificador. Por ejemplo, motse es la palabra para día. Entonces, días es motseña. Día no recibe normalmente ningún clasificador nominal, entonces por eso tiene ese sufijo ña. Lo mismo la palabra ue, ña, casas. Los inanimados que sí tienen un clasificador es la forma del clasificador más el sufijo a. Entonces, por ejemplo, la palabra canasta es dorowu. Wu es el clasificador. Cuando quiero decir canastas, entonces añado ese sufijo a, dorowuan. Las flechas, la palabra flecha es uyo. Yo es un clasificador, entonces en plural sería un uñoa. Entonces es un sistema bastante sencillo y bueno, funciona para lo que yo he visto, todos los sustantivos inanimados. Bueno, entonces ahí también en la marca de plural o la marca de número también vimos esa misma distinción entre los animados a un lado y los inanimados a un lado. También se encuentra en la marca de caso, pero ya de un poco de otra forma. Entonces, ¿qué es la marca de caso? No, bueno, conocemos tal vez bien el latín, ¿no? Que tenía todos los casos que son como conjugaciones de los sustantivos, ¿no? En el caso del siona son sufijos y esos sufijos marcan la función del sintagma nominal en una oración. Entonces, por ejemplo, pueden marcarlo como sujeto, como objeto, ¿no? Como el objetivo, entonces todo eso puede marcar esos sufijos. Y es un poco complicado porque en el siona, si es que veíamos en el latín los objetos directos normalmente recibían un el acusativo, ¿no? Lo que se ve en el siona es que hay varias formas de marcarlo y eso parece un poco a lo que hay en el español, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo, si yo estoy hablando de un objeto directo inanimado, por ejemplo, veo una manzana, entonces utilizo una manzana sin preposición a, ¿no? Pero si digo, veo a una mujer, tengo que poner esa preposición a, ¿no? Entonces, algo similar existe en el siona. También tiene varias opciones para marcar objetos, ¿no? Y esa marcación se basa parcialmente en la categorización nominal. Se ve que los objetos animados reciben la marca re o ni. Los objetos inanimados pueden recibir también re, pero también pueden recibir ninguna marca. Entonces, siempre cuando hay un objeto animado, lo que hemos encontrado hasta ahora, siempre tiene una marca. Pero en el caso de los inanimados, muchas veces no hay marca, ¿no? Y parece que el re funciona de otra forma en el sistema animado que en el sistema inanimado. Bueno, entonces, ¿cómo es eso en los objetos animados? Tenemos aquí una conversación un poco, o una oración un poco triste. Esto es de una historia sobre el hombre murciélago. El hombre murciélago es un caníbal, eso creo que así se dice en español. Y él come a él ya tiene un comportamiento muy raro y la esposa no sabe qué está pasando. Pero bueno, un rato él dice a su mujer que va a llevar a los hijos
a pescar, pero en vez de pescar, él mata a los hijos y les asa y les come, ¿no? Entonces es muy, muy triste. La historia se trata de cómo la esposa se entera, ¿no? Es súper bien contado, ¿no? Tiene una línea de atención muy interesante, ¿no? Me parece muy, porque este hecho así tan central se cuenta solo en esta oración, entonces a mí me encanta, bueno, me parece muy triste, pero me encanta cómo cuentan esta historia, ¿no? Entonces ahí vemos a los pobres hijos, ¿no? Que son comidos, que vemos aquí en Inwaini, está marcado con ni, con un marcador de objeto. En la forma re, ahí está marcado con re. Entonces se ve que esas son dos opciones para marcar objetos, ¿no? Y ambos se utilizan para formas animadas. Todavía estamos viendo por qué porque aquí se ve que ellos y los pobres hijos tienen la misma función en la oración. Entonces, a veces es difícil determinar por qué utilizan ni y por qué utilizan re, pero parece que son factores del discurso, ¿no? Entonces puede ser que el uno tiene más énfasis que el otro. Por ejemplo, en preguntas, cuando pregunto ¿a quién vio? Siempre se utiliza la forma ni, entonces parece que ese tiene así un énfasis más grande, ¿no? Pero sí, todavía estamos viendo cuál es la diferencia. Bueno, en los objetos inanimados, entonces tenemos la forma re y la forma 0 para marcarles. Y parece que a veces depende de si es que es un objeto específico o algo más general, ¿no? Entonces, en este caso es un objeto específico, porque esto se trata es de una historia donde una anaconda come al hermano mayor del protagonista, ¿no? Entonces, de ahí el hermano mayor, antes de ser comido completamente, le pide al hermano que por lo menos lleve la carne porque han hecho por lo menos la cacería por una razón. Entonces, ahí dice, el hermano mayor puso su carne, entonces es la carne de que haya hablado el hermano mayor, puso su carne en la canoa, ¿no? Entonces es la carne que ya se conocía, es carne específica, es la que han matado en su viaje, ¿no? Entonces ahí se ve que aparecen esos res, esos marcadores de objetos. Cuando el objeto inanimado no es específico, se ve que la mayoría de veces la forma no está marcada. Entonces ahí, esto es una historia de una huérfana que vive donde la tía le trata muy mal la tía, entonces de ahí se va a casar Danta, y bueno, con la Danta que ella casa, llega donde otra señora, entonces la niña, por lo que la mamá o la tía le trataba muy mal, estaba muy mal, ¿no? Estaba con bichos y todo. Entonces, de ahí, esa señora donde ella llega, le cuida. Entonces, ella, por lo que estaba mal, al principio no le dio de comer carne, ¿no? Entonces, pero no es carne específica, es ningún tipo de carne le dio, ¿no? Entonces, se ve que ahí no se marca la carne con re. Entonces, se ve que eso parece que tiene algo que ver, ¿no? Pero se ve que el sistema, otra vez, para los animados y los inanimados es un poco diferente, y se ve que hay otras razones para utilizar las diferentes marcas o no marcarlo, ¿no? Eso sí se ve
en la lengua. Otra vez está muy central esa distinción entre los animados y los inanimados. Bueno, cuando vamos a la concordancia verbal, también vemos un patrón muy interesante, ¿no? Bueno, el Siona, como el español muestra concordancia, el verbo muestra concordancia con el sujeto, ¿no? Entonces, como en español, cuando digo yo como, el verbo cambia cuando yo digo tú comes, ¿no? Entonces, eso es lo mismo en el Siona, solo que hay una organización un poco diferente de las formas, ¿no? Pero en los sujetos animados no es muy interesante porque muestran concordancia de género, ¿no? En tercera persona, en la mayoría de los paradigmas, se ve que cuando el sujeto es femenino, entonces es un verbo, es una forma de verbo femenino. Cuando el sujeto es masculino, es una forma masculina. Entonces ahí no hay mucha distinción, pero cuando ya vamos a los sujetos inanimados, pasan muchas cosas, ¿no? Hay un patrón mucho más variado. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? Aquí se trata de la concordancia en los verbos principales, en las cláusulas principales. Entonces, lo que se ve siempre con los inanimados, cuando el sujeto es inanimado y el verbo es un verbo principal, hay una marca masculina. Entonces, siempre, hasta ahora vimos que las formas de concordancia en la parte nominal eran femeninas, pero en este caso, solo en el caso de las cláusulas principales, hay una forma masculina. Entonces, aquí en español no se puede traducir tan bien, pero bueno, primero dicen ellos, así, se trata de un señor que antes no sabía cazar muy bien, de ahí se va a la selva y se encuentra con el señor Mohun, que es el trueno. El trueno le cura y le enseña a cazar, y le cura con tabaco, ¿no? El señor Mohun, el trueno, le cura con tabaco. Entonces, ese señor que no sabía cazar llega a la casa con mucho pescado. Entonces ahí están las personas del pueblo, ¿no? Llegan y le están oliendo, ¿no? Y dicen, bueno, él huele a tabaco. Entonces, muhto es el sujeto del verbo sueña, y sueña está marcado con una U, que es la forma masculina, ¿no? Entonces se ve el muhto, el tabaco, es inanimado en el Siona también, pero en el verbo de la cláusula principal vemos que está marcado por U. Cuando hay un sujeto de un verbo, cuando hay un sujeto inanimado de un verbo que está nominalizado, se ve que hay concordancia femenina. Entonces, ahí está hablando del plato que tiene. El plato tiene aquí un clasificador para platos en específico, entonces es un plato de piedra o de un material duro, ¿no? Y sí, es que quiero decir, el plato que se ha caído, domesticó, vemos la forma co, vemos el clasificador femenino, entonces vemos concordancia femenina en este caso. Entonces, en los verbos principales, masculino. En las nominalizaciones, concordancia femenina. Y veo que ya estoy
cerca del tiempo, ¿no? Pero ya esto es lo último nuevo que les quería mostrar. Entonces, vemos que cuando hay una cópula, la concordancia es ni masculino ni femenino, ni femenina, pero tiene la tercera opción, ¿no? En la lengua. Entonces aquí es un ejemplo de Lociones hablando de un señor hablando de su territorio. Él está diciendo en español título sin título, es nuestra tierra. Y vemos aquí jiha, ese jiha es tierra, ¿no? A es la cópula y la U es la forma que es para no tercera persona singular. Entonces es otro tipo de patrón para la concordancia de sujeto, ¿no? Entonces se ve que esos inanimados tienen un patrón muy diverso, ¿no? Mientras que los animados siguen solo un patrón. Siempre vas a ver sustantivo femenino, marca femenina, sustantivo masculino, marca masculina. Entonces, los inanimados es cada vez diferente. Bueno, llego a mis conclusiones. Entonces, lo que he tratado de mostrar es que la anamicidad es la característica principal para ese sistema de categorización, ¿no? Se ve en muchas partes de la gramática, se ve que eso es lo que rige el sistema, ¿no? Y la clasificación nominal solo es una pequeña parte que muestra la subcategorización, ¿no? Y el uso de los clasificadores específicos para inanimados no es muy productivo en el Siona. En otras lenguas tucano se ve en muchas más partes, pero en el Siona está casi solo con los sustantivos, ¿no? De vez en cuando se ve en otras partes, pero es muy reducido. En cambio, los clasificadores animados que marcan género son muy productivos, ¿no? Se ve que casi siempre cuando hay un elemento inanimado, hay una marca con, ¿no? Cuando no es en el sustantivo. Entonces, es mucho más productivo. Bueno, eso es mi historia. Quiero agradecer a muchas personas que por lo que el trabajo nunca se hace solo, ¿no? Pero estas personas han sido muy, muy importantes. Y también quiero agradecer a ustedes por escucharme y espero que les pude contar algo sobre Siona en una hora, ¿no? Entonces, Deoji. Muchas gracias, Martine, por tu presentación. Yo tengo un par de preguntas que voy a pasar. Una de las preguntas es si has visto en estas marcas de clasificación, si puedes ver como una relación con otras lenguas de la familia o incluso otras lenguas mucho más allá. Y si hay como un rastreo histórico que has podido hacer de dónde vienen algunas marcas y si habría como un patrón, por ejemplo, todas las marcas que signifiquen puntudo parecen venir de tal parte, o si puedes decirnos algo sobre eso. Bueno, gracias por la pregunta. Las marcas co y que se encuentran en toda la familia, ¿no? Los femeninos masculinos son ya desde el principio, creo que son marcas gramaticales, ¿no? En la lengua. Sí, por ejemplo, la palabra yo will para canoa, esta forma will de contenedor, si es que voy al Siona de Colombia, es yo will, creo. Entonces ya hay otra forma, ¿no? Entonces ahí sí ya empieza la variación. Pero sí, dentro de la rama occidental todavía se ven muchas formas parecidas, pero si uno va ya al lado oriental ya hay muchas otras formas. Los más generales, por ejemplo, que son para lugar, que es todo, también existen en la parte del oriental.
pero no así, no así todos, ¿no? Y los más cortos como yo no he podido encontrar de dónde sale, ¿no? No, pero tampoco no lo he buscado, no lo he estado viendo, pero los que tienen 2 sílabas muchas veces sí tienen como otra palabra. Hay como una forma que en el Siona del Ecuador no se utiliza tanto como clasificador, pero es la forma Majca. Se utiliza en una forma similar, pero en otras lenguas significa, creo, bosque o lugar. Entonces, se ve que sí se han desarrollado desde otras lenguas, desde otras palabras, ¿no? Pero si no he hecho un estudio, justo estábamos en eso con algunas personas que están trabajando en el Tucano Occidental, pero todavía no hemos terminado ese estudio. Ya, muchas gracias. Te hacía la pregunta también en relación con, por ejemplo, Zephyr ha mostrado también como en Bora y Resígaro se comparten casi que los mismos clasificadores, ¿no? Entonces, si hubiera como un rastreo que se puede hacer por ese lado. Sí, hay muchos que, de los cortos, sí, por ejemplo, con el Mahiki hemos comparado bastante y hay muchos que tienen en común, ¿no? Pero eso más se ve en la familia occidental. Cuando uno va en el ramo occidental, si es que uno va a la otra parte ya es mucho menos, ¿no? Que hay, sí, también se encuentran algunos, pero no tantos como en el oriental. Pero también lo que a mí me pareció muy, muy interesante es que entre el Siona de Colombia y el Siona del Ecuador ya hay diferencia de clasificadores, entonces parece que sí cambian rápido, ¿no? Y con el secoya al otro lado del río de los Sionas, ellos, por ejemplo, para el clasificador de árboles, que es ñe en el Siona, en el secoya dicen ye y dicen no, es que lo nasal es Siona, ¿no? No vamos, esto no. Entonces, también parece que a veces eso es parte, ¿no? Son marcas de identidad que hacen que tratan de no sé a qué lado fue, ¿no? Yo creo que Mahiki también es nasal la forma, entonces creo que más probable es que la forma ñe es la forma más original en las lenguas de ahí, pero parece que hay una manipulación también para mostrar identidad, ¿no? Para diferirse de otro pueblo, ¿no? Martínez, y una pregunta adicional es, tú nos mostraste algunos donde había como concordancia de género, incluso en los inanimados. Y a mí me parece particularmente interesante porque como yo, hablante nativa de español, a mí tampoco me es claro por qué hay unos que son animados, unos que son femeninos y otros que son masculinos. Entonces quería preguntarte, en esos que son inanimados o esas marcas de concordancia, si existe como un patrón, ¿sabes? De estos tipos de estudio que han hecho en los que dicen en algunas lenguas todo lo femenino es lo robusto, lo redondo o lo débil. Entonces, si has visto como alguna tendencia en esos que son inanimados y que hacen concordancia de género, si habría como un patrón a seguir de más o menos como qué codifican los femeninos y qué codifican los masculinos. Parece que todos los inanimados tienen concordancia femenina. Entonces, no es que hay un grupo que sea masculino. Yo lo que he visto, lo que estoy viendo, porque yo tenía la idea de que iba a ser como el Mahiki, que ibas a encontrar los clasificadores específicos, ¿no? Como encontré un ejemplo, pero normalmente es femenino, ¿no? Entonces parece que femenino no es tanto femenino, sino es la forma básica, ¿no? Entonces, solo los hombres son los raros que tienen su marca. Entonces, no es como en esos estudios que han hecho que en francés como puente es masculino, que se describe de una forma más masculina, ¿no? Y
Y en el español, en el alemán, como es puente es masculino, es femenino, entonces ahí se encuentra una descripción más femenina. No, en el Siona parece que si es que es en el ámbito nominal, los inanimados son femeninos. En el ámbito verbal, ahí difiere un poco, ¿no? También así en los verbos principales siempre son masculinos. Entonces ahí parece que ellos son un poco más flexibles en qué categoría quieren estar, pero no es que estos inanimados son masculinos y estos son femeninos. Parece que tiene que ver con si es que es en el ámbito verbal o en el ámbito nominal. Ok, muchas gracias. No tenemos otras preguntas en este momento, pero tenemos varias reacciones de personas que han dicho que muchas gracias por tu presentación y que les quedó muy claro y que gracias por haber hecho esa comparación con las lenguas tucán oriental, que ha sido muy interesante. Chévere, chévere. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Sí, fue un placer poder compartir esto con ustedes. Sí, muchísimas gracias a ti y gracias a los asistentes por habernos acompañado hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión del 30 de octubre con Bruna Franqueto de la Universidad de Río, que nos va a hablar también de expresiones de género como el discurso femenino en los Cuicuro. Es una lengua caribe hablada en la región del Chingú. Entonces, muchas gracias Martínez otra vez y a todos por su presencia.